Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí presentes y bienvenidos a los que nos están acompañando a través del Zoom. La verdad es que es una gran bendición el poder tener esta herramienta, ¿verdad? Para nosotros poder aprender desde aquí y desde casa cuando algo nos impide venir. Y lo que nos impide venir debe ser la enfermedad de alguien o la enfermedad propia, ¿verdad? En caso contrario, debemos de estar acá. Yo le doy gracias a Dios de verdad por la forma en que Dios nos advierte, por la forma en que Dios nos enseña, porque nadie, absolutamente nadie, está exento de aflicción. Y estoy hablando creyentes y no creyentes. Porque a veces la gente dice, el que no es creyente está en cualquier momento para ser, se usa esta palabra, castigado por el Señor, o el creyente que está haciendo las cosas incorrectas. Sea que hagamos las cosas correctas o sea que hagamos las cosas incorrectas, seamos creyentes o no seamos creyentes, solo se necesita una cosa para poder tener momentos de aflicción, y es estar vivos. Eso es todo lo que se necesita. Ahora, la diferencia está en cuando enfrento la aflicción con Cristo a cuando la enfrento sin Cristo. Eso sí marca una diferencia, porque con el Señor tenemos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy tengo un mensaje al cual le he llamado, o le llamé, una joven llamada María. Parecería que es un mensaje que prediqué más o menos creo hace unos 8 o 9 años, pero no, es diferente. Creo que la mayoría de los que están acá, si no es que todos, escucharon ese mensaje en su oportunidad, y fue un mensaje de mucha edificación, de conocer a esa joven María, la madre de Jesús. Pero hoy vamos a verlo desde la óptica de la lealtad, desde la óptica de la fidelidad y desde la óptica de enfrentar las aflicciones de la mano de Cristo, de la mano de Dios. Nada para Dios pasa por accidente, nada para con Dios es algo que se le pueda llamar una casualidad. Para Dios todo está escrito desde antes de la fundación del mundo, sin que falte nada y sin que sobre nada. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos permita a nosotros hoy llevarnos una perla de sabiduría cada vez que venimos acá. Le decía yo a una persona que hablaba conmigo, ¿y para qué se congrega la iglesia? Le digo, la iglesia no se congrega para hablar con Dios, eso lo podemos hacer desde casa, desde cualquier parte, solos o acompañados. La iglesia no se congrega para aprender del Señor, eso lo podríamos hacer si estudiáramos la Biblia de verdad, escudriñarla de la manera correcta, lo podríamos hacer, ahí está la Biblia. Podríamos estar en la montaña más lejos, que si tenemos la Biblia vamos a poder estudiar. Nos congregamos porque necesitamos los unos a los otros, vernos, abrazarnos, apoyarnos en tiempos difíciles y reír en tiempos de abundancia. Porque la vida es cíclica. Es lo que leemos nosotros de parte de Salomón. La vida es cíclica. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazarse, hay tiempo para abstener de abrazarse. Y ahí empieza a describir una serie de cosas que son contrarias, pero a la vez son parte de nuestra existencia, donde todos tenemos que pasar por tiempos difíciles y todos tenemos que pasar por buenos tiempos. Así de cíclica la vida, para quien sea, creyente o no creyente. Y cuando le pasa a usted algo, no necesariamente es un castigo de Dios, sino veámoslo con Job, veámoslo con José. A veces es un castigo y lo sabemos porque hemos pecado y sabemos que Dios está tratando con nosotros a través de esa aflicción. Pero si nosotros hemos estado firmes en el Señor, nos hemos sostenido, nos hemos abrazado a Él, hemos hecho el esfuerzo de hacer las cosas correctamente y nos enfrentamos con la aflicción, es obvio que no es un castigo. Es que vivimos en un mundo donde todos y a todas las personas les acontece esto. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga con su sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Estamos en los momentos en los cuales nuestro corazón está abatido y estamos en los momentos en los cuales también estamos eufóricos, Señor, de alegría. Estamos aquí, Señor, delante de ti, donde todos tenemos cosas que enfrentar
donde podemos compartir, donde podemos abrazarnos, Señor. De ahí que cobra significado lo que dijiste, Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Gracias, Señor, por traernos en esta noche, porque vinimos aquí, porque nos invitaste. Gracias, Señor, por los que nos están viendo y escuchando desde casa, Señor, por las razones que sean, Señor, pero gracias, Señor, los que están a distancia, Señor. Permítenos, Señor, que nuestro entendimiento se abra. Ayúdanos, Padre, a poder llevarnos ese mensaje que tienes para nosotros y que nos ayude, Señor, para poder seguir transitando en este mundo, Señor, donde solamente somos peregrinos y extranjeros, hasta el momento en que seamos llamados a tu gloria, Señor. O sea que venga, Señor. Ayúdanos a sostenernos en fe. Ayúdanos a sostenernos asidos de tu mano, confiando plenamente que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. En el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Una joven llamada María. Les decía que es un mensaje de fidelidad y de lealtad. Pero, ¿de quién hacia quién? En la fidelidad y la lealtad. ¿De quién hacia quién? ¿A quién se le da la lealtad y a quién se le da la fidelidad? La fidelidad es algo que se hace entre las personas. Usted le es fiel a su esposo, usted le es fiel a su esposa, usted le es fiel a su madre, a su padre. La fidelidad es algo que es en el campo del uno a uno, de frente. La lealtad es la fidelidad también, pero a la norma. La lealtad consiste en que aunque se quebrante nuestra relación, yo no voy a quebrantar lo que Dios dijo. Eso es lealtad. Porque consiste en que si mi esposo y mi esposa me falla, si mi amigo o mi amiga me falla, si mi hermano o mi hermana me falla, yo me voy a mantener como Dios dice, porque Él no me ha fallado. Y como Él no me ha fallado, yo no tengo por qué ser desleal a la norma. Yo no tengo por qué cambiar el norte, porque Dios siempre, y subraye, porque es el único que se le puede dar este absoluto, siempre es fiel. Siempre es leal. Yo no quiero hablar hoy de aspectos religiosos, porque yo no vengo a hablar ni bien ni mal de una religión. Vengo a hablar de una mujer que el Señor llamó bienaventurada. No los seres humanos, el Señor. Decía una vez cuando daba una charla en la Reforma, y ayer escuchando la clase que di el viernes, yo dije, cuando salí de la cárcel, entonces empecé a explicar y yo dije, mira, los que oyen eso van a pensar que estaba en prisión. Pero no es que me incomode eso, pero es que yo daba clases en la Reforma y después cuando salí de una de esas clases, entonces es donde uno empieza a aprender. Había un señor ahí que estaba en prisión, un señor que era ministro en la iglesia romana y estuvo en prisión. Las razones por las cuales están ahí ya salió, no son de mi incumbencia. Lo único que le puedo decir es que cuando yo llevé el mensaje de esta mujer llamada María, no sino el que prediqué en ese tiempo, él me dijo, qué lástima que no lo pude grabar, porque la mayoría de los evangélicos atacan a María. Entonces eso es un gran problema, porque si Dios la llama bienaventurada, ¿por qué los no católicos o el no catolicismo la ataca? El problema es que no se entiende quién era esa mujer para Dios. Pero también los que la exaltan donde no tiene que estar y la ponen en la silla donde no tiene que estar, también están en un problema, porque solo uno es digno de toda adoración y de suprema alabanza, y ese se llama Jesucristo. Porque por Él, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, por Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Así que no quiero hablar de eso, quiero hablar de una mujer joven, de una madre, para tratar de llegar al centro de lo que hoy quise traer para cada uno de ustedes y para mí mismo, porque primero me ministra a mí, después a los que estamos acá. Y es de la lealtad. Antes de hablar de la lealtad, quiero contar una historia que me pasó a mí cuando mi hijo menor estaba donde un dentista, estaba pequeño. Mi hijo tenía un diente en el centro de los dientes que están al frente, en el centro, que le estaba saliendo y le estaba separando los dientes. Estaba chiquito, no recuerdo exactamente cuánto tenía, pero estaba muy pequeño. Lo sientan en esa silla del dentista y el doctor le dice a mi esposa que tiene que sacarle el diente, que no hay otra
cosa que hacer. Entonces el doctor, grandote, más grande que yo, como si fuera yo muy grandote, ¿verdad? Pero por lo menos más alto que yo, fuerte, así todo fornido, se pone sobre él, y cuando se pone sobre él, le empieza a sacar el dientito, a jalarlo. Los ojos que mi hijo hizo, viéndome a mí, que yo estoy así, observándolo donde le están, era como, ayúdeme, o sea, sálveme, sáqueme de aquí. Yo sentí que mi corazón se desbarataba, pero no podía ayudarle, porque lo que le estaban haciendo era un bien, aunque él no se estaba dando cuenta en ese momento, o tal vez estaba viendo lo que estaba pasando como algo violento para él, pero era bueno lo que le estaban haciendo. Nosotros así pasa con la aflicción muchas veces, cuando sabemos que Dios la pone para formar nuestro carácter, para hacernos personas firmes en la fe y para poder agradarlo en un mundo convulso, donde mucha gente blasfema y reniega cuando se le vienen los problemas. Y estoy hablando de creyentes que blasfeman cuando se le vienen los problemas. ¿Y por qué a mí? Pero si yo oro, si yo me dedico al Señor, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero la pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no me han de pasar a mí y solo a las demás personas? El problema es que estamos desenfocados. Entonces, cuando mi hijo está experimentando eso en la silla, y no lo traigo como una historia personal, sino para que podamos ver que Dios no se complace de pasarnos por la aflicción. Lo que Dios está haciendo con nosotros es ayudándonos a nosotros a conocerlo a Él más y a conocernos a nosotros mismos. Claro, la ignorancia hace que muchas personas vengan y le digan a usted que con Dios, una vez que usted está con Él, no tiene problemas, no se enferma, no tiene problemas económicos, ni siquiera un zancudo lo va a picar en la noche. Y eso no es así. De hecho, una persona cercana, a la cual amo increíblemente, le dijo a mi esposa, es que apenas empecé a hacer las cosas bien, apenas empecé a enderezar mi vida, se me empezaron a venir un montón de problemas. Es lógico porque en el momento que usted quiere hacer las cosas bien, hay otro que no es Dios que desea desviarlo de eso que está haciendo bien. Y lo primero es tratar de robarle la mente. Para ir entrando en el tema de la joven María, en el Salmo 27, en el verso 7, deseo que me acompañen con esta lectura. Este es David orándole al Señor en el Salmo. No voy a leer todo el Salmo, sino del verso 7 al verso 10. Oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y escucha lo que dice el verso 9. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y dice en el verso 10, y esto es lo que quiero capturar en esta noche: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Cuando estudiamos este texto, cuando hablamos de este texto, por lo general pensamos en el abandono de los padres. Y sí, ciertamente que un padre abandone a sus hijos es algo de todos los días, es cotidiano. Muchos padres abandonan a sus hijos, muchos, estoy hablando de varones, muchos, y por razones diferentes, las cuales no me es en este momento de interés tocar, pero sí hay muchos que lo abandonan. Las madres, por el contrario, no es que no lo abandonen, pero es más difícil que se dé esto. O sea, es más difícil que una madre le dé la espalda a los hijos, es muy difícil, pero se da también. Entonces el Señor dice, a través de la boca de David, Él compara esos amores tan intensos, esos amores que deberían de ser de entrega absoluta por sus hijos, aquellos que darían la vida por sus hijos, o supone que así debería de ser. Aunque eso pasara, aunque mi papá y mi mamá me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Pero dadas las circunstancias de mi vida y viendo las cosas como se han dado, creo que también se puede aplicar a cuando ya no les podemos ver.
como en el caso de lo que se acaba de mencionar, que nuestro querido hermano Max está pasando una aflicción al ver a su esposa que ha perdido a su mamá. Entonces el dejar no solamente es abandonar, el dejar es cuando esa conexión se pierde porque el Señor ha glorificado a tu padre o a tu madre. Y aún con todo eso, el Señor dice: yo te recogeré. ¿Qué significa eso? La idea central de David es que él confía que independientemente de las circunstancias adversas que esté enfrentando, Dios estará presente siempre para recogerlo. Y escuche por qué él dice recogerlo. ¿Qué es recoger algo? Es recoger algo que se ha caído. Implica tomar algo que está en el suelo y levantarlo. Recoger es algo como tomar pedazos dispersos y unirlos. Lo que David está reflejando es una profunda fe a Dios, de que en medio de la aflicción, cual sea esta, sin importar el tamaño, el dolor que sea, Dios está ahí presente para recoger los pedazos de un corazón roto, suyos y míos. Porque esa mal llamada doctrina de prosperidad no te enseña que un día tenemos el corazón roto y que un día tenemos y necesitamos que nos recojan, que nos levanten, que nos extiendan la mano. Y a veces nosotros nos encontramos con que podemos ver hacia el Señor como tal vez mi hijo me veía en ese momento y diciéndole: Señor, ayúdame, soy tu hijo, yo te amo, tú conoces que quiero hacer las cosas bien. Y el Señor dice: no puedo ahorita. No puedo, no por incapacidad, sino porque no es lo que a nosotros nos conviene en ese momento. Nos conviene que pasemos por un poco de tiempo, así es como lo dice la palabra de Dios. Y Santiago le añade que nos gocemos en esas aflicciones, porque eso nos va a producir fe, nos va a producir paciencia. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, cuando Él recorría, había una situación social, cultural, política, donde las mujeres llevaban prácticamente las de perder. Las mujeres de menos de 12 años no valían absolutamente nada. Los niños, cuando alcanzaban la edad de 12 años, ya alcanzaban un valor, me refiero social, donde ellos formaban parte de la producción. Las mujeres no. Las mujeres alcanzaban la edad de 12 o 13 años cuando ya podían procrear, cuando venía la primera menstruación, y las mujeres se convertían en solamente máquinas de hacer bebés. Uno cada año, y ahí hasta donde se pudiera. Muchas morían en el parto de tanto tener bebés, porque resulta que entre más niños tuviera una mujer, más bendita se consideraba. Mientras que las que eran estériles se consideraban malditas, se consideraban que algo no estaba bien con ellas. Así que durante ese primer siglo, por lo general, las mujeres valían nada o casi nada. Enfrentaban muchas limitaciones, enfrentaban desafíos. Eran relegadas básicamente a aspectos domésticos, familiares, y su estatus legal era menor que el de los hombres. El hombre podía divorciarse de ellas si quería, ellas no podían hacerlo. El hombre era dueño de las propiedades, ellas no. Ellas tenían que tener un varón que las acuerpara para poder ser dueñas de las cosas. Era un estatus legal inferior al de los hombres y no participaban en roles de liderazgo. Se esperaba más bien que se casaran, que tuvieran hijos y que continuaran con la vida familiar y de un matrimonio arreglado por sus padres. Ni siquiera podían escoger con quién casarse. Ellas tenían que esperar a que sus padres escogieran con quién se tenían que casar. Y muchas veces no conocían, incluso todavía se da en el oriente, allá al otro lado del mundo, se da que no conocen a su prometido hasta que es el día de la boda, la noche de boda. Se pactan esas cosas. Tenían un acceso muy limitado a la educación. Raramente podían estudiar las escrituras. Usualmente las que estudiaban las escrituras eran las mujeres ricas,
o las que estudiaban algo eran las mujeres ricas. Incluso las prostitutas se podían formar, porque la prostitución de ese entonces era entretener a hombres ricos, pero no solamente por la parte sexual, sino también contándoles historias, leyéndoles libros, contándoles durante la noche historias. Entonces ellas tenían que ser preparadas para poder que estos hombres las vieran con aceptación, porque una mujer que no podía hablar, aburrida, no la llamaban. Pero si una mujer conocía libros, conocía de historia y le hablaba al hombre, no solamente lo entretenía en la parte física, sino que lo entretenía en la parte intelectual. Aunque las mujeres judías, en el caso de la joven María, jugaban un papel importante dentro de la fe, mis hermanos, las participaciones eran limitadas para ellas en ese entorno de la fe. Las niñas judías, y digo niñas porque tenían 13, 14, 15 años, y cuando les venía la menstruación entonces podían casarse, o no podían, las casaban, especialmente en las áreas rurales, recibían educación en el hogar y estaba centrada en la religión y la fe judía. Las jóvenes, como les dije, ayudaban en las labores familiares como cocinar, limpiar y cuidar a los miembros de la familia. De edad temprana, entonces se casaban con algún hombre que les interesara. Y como les dije hace un rato, matrimonios pactados, arreglados por los padres. Cuando ellas se casaban, muchas veces se casaban con un hombre que nunca había tenido una mujer, pero a veces se casaban con hombres que habían enviudado y terminaban cuidando a hijos de su edad y hasta mayores que ellos. Tal vez una chiquita de 13, 14 años se casaba con un hombre que tenía ya muchachito de 15, 14, 16 años, hasta mayores que ellas, pero tenían que ir a hacer eso. Eso era lo que le esperaba a la joven María. En resumen, mis hermanos y mis hermanas, esa era la vida ordinaria que le esperaba a María de Nazaret en tiempos de Jesús. Aparte de eso, aparte de que eso era lo que le esperaba a ella, que si no hubiera sido escogida por el Señor, esa hubiera sido su vida ordinaria. Pero Dios le transformó la vida ordinaria en una vida extraordinaria, al grado que al día de hoy le llaman, entre todas las mujeres, bienaventurada. María de Nazaret, en medio de eso que les acabo de explicar, probablemente lo menos que se imaginaba era lo que se le había de venir. Ella se iba a casar con un hombre, de hecho estaba comprometida con ese hombre, y cuando se comprometían con alguien durante el primer año, o sea, durante el año del compromiso, no podían jamás de la vida faltarle al hombre, porque si le faltaban a ese hombre eran lapidadas, eran apedreadas, porque se consideraban ya, una vez comprometidas, parte del matrimonio. Y si la mujer, por alguna razón, o el hombre no quería casarse con la mujer, le tenía que dar una carta de repudio para hacerle ver que no había sido por adulterio, para que no la terminaran matando. Así que en el contexto de la época de María, enfrentaban ese rechazo social a aquellas mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio. María queda embarazada antes del matrimonio, y ahorita voy a desarrollar el tema alrededor de eso. Pero a pesar de las posibles consecuencias que María iba a enfrentar, a pesar de todo lo que se le venía encima a ella acepta humildemente lo que Dios le dijo que tenía que hacer en el desarrollo de la fe, no solo de ella, sino de la fe suya y la fe mía, en el paso del tiempo. José también tuvo que enfrentar ese dilema moral, porque tenía que aceptar a una mujer que estaba embarazada y no por él. Y oiga, solo piense que alguien le diga a usted, una esposa antes de casarse, le diga: mire, estoy embarazada y no he estado con ningún hombre, y es del Espíritu Santo. Creo que eso no es fácil de digerir. Y eso fue lo que José tuvo que enfrentar. Entonces, él viene y opta por divorciarse, por darle carta de repudio. Sin embargo, un ángel viene a él y le dice que lo que ella va a tener es venido de Dios, del Espíritu Santo, concebido del Espíritu Santo. Y entonces él viene y se casa con ella, al grado que más adelante
al Señor le van a mandar a llamar el hijo del pecado, porque esa historia se conocía que ella había quedado embarazada. Eso le esperaba a la joven María, pero no piensen en una María de 30 años, 40 años, era una niña, entre los 13 y los 15, a lo sumo, máximo 16 años. A esa jovencita, a esa joven María, viene el ángel Gabriel y se le presenta. El ángel Gabriel, que es el que trae las noticias a las personas en la tierra, le trae una noticia a ella. En Lucas capítulo 1, en el verso 26, dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Galilea de los gentiles se le conocía como el lugar donde estaba lo peorcito de lo peorcito, así lo veían los judíos. A una virgen desposada con un varón, porque ya estaba comprometida, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: escuche esta frase: salve muy favorecida. ¿Y por qué le digo que le preste atención? Métase en la historia, o sea, no se quede aquí en Alajuela. Estamos en Alajuela, ¿verdad? Sí, esto pertenece a Alajuela, sí. Alajuela, ya se me hizo un enredo mental. Estamos en Alajuela, estamos aquí en la Guasima, y no podemos entender lo que está pasando ahí si no nos trasladamos a ese momento. Está ella ahí, se le aparece un ángel del Señor, el ángel Gabriel, y le dice: salve muy favorecida. Wow. Y le dice, adición: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué hubiera pensado usted cuando el Señor manda un ángel y se le presente así a ustedes? Que le hubiera dicho a Cheney es muy favorecida. Que le hubiera dicho a doña Carmen: el Señor es contigo. Que le hubiera dicho a Ariel: bendita entre las mujeres. ¿Qué hubieran sentido? ¿Qué hubieran experimentado ustedes? Es un ángel anunciando el favor de Dios. Es un ángel diciendo: estás en los ojos del Creador y eres favorecida por el Creador. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Claro, cualquier persona, cualquier mujer de la época o de esta época hubiera dicho: wow, me pegué el premio mayor. Favorecida por Dios, está conmigo y bendita, todo está bien. A partir de este momento, la teología de la prosperidad se vuelve cualquier cosa en mi vida. Eso es lo que podría pensar cualquiera. ¿O no es eso lo que la mayoría de la gente dice? ¿Eres creyente? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Recibiste al Señor? Ahora sí estás en el reino de los cielos. Entonces le dicen que tiene como una especie de cúpula, como una especie de escudo gigantesco donde no le va a pasar absolutamente nada. Le vienen y le dicen a usted que una vez que usted está recibiendo el favor de Dios, Satanás se pone a llorar en la puerta de su casa, porque no puede hacer absolutamente nada con usted. Sí puede si Dios lo permite. No puede si Dios no lo permite. Pero eso es lo que ella estaba recibiendo, esa salutación: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero aparte de eso, es una niña y no ha estado con ningún hombre. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Turbarse en el contexto que se está dando es una mezcla de emociones: sorpresa, temor, inquietud. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué está pasando? Turbarse es que, ¿y ahora qué? ¿Qué significa esto? Un ángel de Dios me está hablando. Entonces el ángel le dijo, donde ella está turbada, está temerosa, está asustada: ¿qué me está pasando aquí? Aquí ustedes están viéndome a mí con sorpresa en este momento, están siguiendo lo que estoy diciendo, pero si en este momento desciende un ángel aquí al frente y se para
frente a los que estamos acá. Ojalá esos ángeles grandotes de más de 2 metros, fuertes, poderosos, hermosos. Y dice: iglesia, muy favorecidos, el Señor está con ustedes. Bueno, después de que me desmaye como 3 veces, entonces me levanto. Entonces me preguntaría: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y seguro si ustedes no salen corriendo por allá y se quedan aquí preguntando qué el ángel está haciendo, qué está diciéndonos, nos empezaríamos a cuestionar qué es lo que está pasando aquí. ¿Será que hay algún holograma ya ahora con esta tecnología tan grande? ¿Qué será lo que trajeron? Pero no es algo fácil de recibir, no es algo fácil de entender, mis hermanos y mis hermanas. Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Wow, sigue sumándole beneficios a María, ¿no? Y ahora préstele atención a ese ahora, no mañana, no pasado mañana, no dentro de un mes, ahora mismo, right now, en este instante, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Ahora. Y lo interesante es que el ángel no le dijo: María, ¿estás de acuerdo, María? ¿Te gustaría estar embarazada? ¿Te gustaría que Dios te diera un bebé? No le preguntó, le dijo: esto es lo que va a pasar. Esto es lo que Dios está haciendo contigo. Y por eso eres bienaventurado, por eso eres favorecido. Ahora concebirás y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Le dice quién es el que va a concebir. Le dice quién es el que va a nacer a través de ella. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. No le estaba diciendo que iba a tener a cualquier chiquillo, ¿verdad? No le estaba diciendo: mira, vas a tener a Juan de los Palotes. No, está teniendo al Dios grande, al Hijo del Altísimo, al que va a tomar el trono prometido a David para reinar sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Si eso a María no la hizo caer de espaldas desmayada, yo sí me hubiera desmayado. Por eso María se queda pensando y dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Conocer en la Biblia es relaciones íntimas, relaciones sexuales. Y ella dice: ¿cómo es esto si no he estado con ningún hombre? Entonces el ángel explica y le dice qué es lo que está pasando en ese momento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál fue la pregunta que ella hizo? ¿Cómo es esto? Entonces el ángel le dice en el verso 37: porque no hay nada imposible para Dios. Pregúntese: ¿es imposible para Dios sanar a una persona que está en fase terminal? No. ¿Es imposible para Dios resolverle su vida económica en un instante? No, no es imposible para Dios. ¿Es imposible para Dios tal vez venir y traerle a usted una vida más holgada? No, no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y cuando digo todo es posible, es todo. Lo que a usted se le ocurra, todo. Pero una cosa es que Él lo pueda hacer y otra cosa es que Él lo quiera hacer. Por eso es que nosotros, dice Santiago, que tenemos que decir: si quieres. Si Dios quiere. Pero nosotros pensamos que Dios es un salonero que nos tiene que dar el plato a nuestro gusto, sin decirle: si Dios quiere. Es que yo, como soy tu hijo, yo como estoy orando, yo como estoy predicando, yo como estoy enseñando, entonces, Señor, tienes un deber para conmigo.
No. Es si Dios quiere. Y si no quiere, sigue siendo Dios y digno de ser adorado y digno de ser alabado. Entonces María dijo, probablemente en la mente de las personas detractoras de la Biblia hubieran puesto ahí: no, Señor, eso no. Soy una mujer que se va a casar, imagine qué va a pensar José de mí, qué van a pensar los demás, es más, me van a lapidar. ¿Cómo se le ocurre, Señor, que me va a venir usted con esa salutación? Primero me dice todas esas cosas bonitas, ahora me dice que voy a quedar embarazada y voy a tener un primer problema con la sociedad. No, ella no dijo nada de eso. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es más, dijo: he aquí la sierva del Señor. Hermoso. Se rinde delante de Dios. Y el ángel se fue de su presencia. Suena bonita esta parte, ¿verdad? Es una historia bonita. Es una historia de exaltación. O sea, si a nosotros nos dicen: el Señor está contigo, favorecido eres, bendito eres, nosotros decimos: aquí, pero ni gripe me vuelve a dar. Es más, ni picazón me va a dar. Yo creo que no me voy a tener ni que bañar, porque voy a andar limpiecitico, porque la contaminación no se me va a acercar. Así estaríamos nosotros, pensando que caminamos en la nube, como más de uno piensa que flota por ahí, y que nada ni nadie los puede tocar, porque tienen el favor de Dios. Déjeme decirle que usted y yo tenemos el favor de Dios, porque el Señor envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y si usted es parte de esto, usted tiene el favor de Dios. Yo tengo el favor de Dios. Pero el Señor en ningún momento nos prometió estar libre de aflicción, sino que estamos en una vida cíclica. Hoy estamos bien, mañana no. Hoy estamos sanos, al día siguiente estamos enfermos. Hoy estamos riendo y mañana estamos llorando. Esa es la vida cíclica. Así que cuando él llegó, el ángel, y le presentó esto a María, María pudo haber tenido muchas cosas en la mente y pensado muchas cosas. ¿Y qué será ahora de mi vida? Bueno, el embarazo se desarrolla normalmente como cualquier embarazo de 9 meses. El niño nace entre septiembre y octubre en nuestro calendario, durante las fiestas del Yom Teruah, y a los 8 días va a ser presentado en el templo. Llevan al templo para que entonces sea dedicado al servicio del Señor. Y cuando iban a presentar a Jesús al templo, Simeón reconoció que Jesús, el Salvador, estaba en los brazos de María. Y ellos se maravillaron de que Simeón los había reconocido. Déjenme contarle algo antes de leer el texto que está en Lucas capítulo 2, verso 34. Déjenme contarles algo. Dicen que cuando Jesús y María fueron a presentar al niño, llevaban 2 tórtolas porque eran muy pobres, porque no tenían para presentar un cordero, porque no tenían para presentar una vaquilla, porque no tenían para presentar un animal grande. Y déjeme decirle que quien dice eso está equivocado, porque ellos llevaban al cordero en sus manos, porque ellos llevaban el sacrificio perfecto en sus manos, llevaban al Hijo de Dios. No eran pobres, tenían el mejor y único sacrificio que podía traer la expiación del mundo. Cuando Simeón los ve y se asombra, y él dice: mis ojos vieron la salvación. Un hombre anciano y estaba esperando eso. Mis ojos vieron la salvación. Les dice a María esta lapidante profecía. Lapidante. Así que cuando Dios viene a nuestras vidas, mis hermanos, viene con gozo, con amor, con bendiciones, pero también detrás también vienen procesos de formación por los cuales tenemos que pasar. Y subraye, tenemos que pasar. ¿Sabe qué dijo Jesús en cuanto a estos tiempos? Vendrán
guerras, rumores de guerras, huracanes, terremotos, pestes. Y dice, es necesario que esto acontezca. Así que mis hermanos, lo que vivimos nosotros es necesario que lo pasemos. Y si usted me pregunta por qué, yo solo le puedo decir que la mente de Dios no la puedo explicar. Pero sus pensamientos son perfectos y sus actos son perfectos, santos, puros, eternos. Y que no hay quien le diga qué haces, dijo Nabucodonosor. Y cuando se encuentra María y José con Simón, le dice, he aquí está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2, verso 34. Y para señal que será contradicha. O sea, no iban a estar de acuerdo con lo que estaban viendo el pueblo de Israel, los sacerdotes. Y le dice esto, y una espada traspasará tu misma alma. Ve, a mí cuando yo leo esto, a mí hasta que se me pega un taco en la garganta. Una espada atravesará tu misma alma. Está vivo este micrófono. ¿Qué es lo que puede pensar esta mujer? ¿Qué puede pensar esta mujer? ¿Qué hace usted si sale del hospital con su bebé en brazos, contenta, feliz, y se topa a alguien que le dice, una espada atravesará tu alma, en referencia a ese bebé? Déjenme contarle algo, mis hermanas, antes de continuar con esta historia de la joven María. Quiero hablar de ustedes. Cuando el hombre peca, una de las cosas que Dios le dice a la mujer es que sus dolores de las preñeces aumentarán, lo cual implica que si iba a quedar embarazada, que las relaciones íntimas se iban a dar en el Edén. Así que el pecado no fue que ellos tuvieran relaciones, porque eso no es pecado. La orden había sido que se multiplicaran, y que iba a tener dolores, sí, porque dijo que los dolores se aumentarían. Entonces significa que iba a pasar por dolor. Pero cuando el Señor dice que sus dolores se aumentarán, cada mujer en el mundo que tiene un bebé, sea creyente o no, se puede conectar al Edén. Porque cuando está teniendo ese bebé, eso fue lo que se dijo allá. Pero cada bebé que nace es una extensión de dolor para esa mujer. No importa si el niño tiene 4 años, si tiene 12 años, si tiene 25 años, si tiene 40 o en mi caso 50 y casi 9, para las madres siempre serán sus hijos y siempre les traerá dolor cualquier cosa que les pase. Para mí también, pastor, a los padres también, a veces. Pero la madre es la que no se acuesta a dormir porque su hijo no ha llegado. Es la que está preocupada si le fue bien o no le fue bien en el trabajo. Es la que hace suya esa conexión, ese ombligo que se cortó. Hay una forma espiritual que está conectado al hijo, y muchas veces las madres, sin que el hijo le diga que está pasando una dificultad, lo llaman y le dicen, papito, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? No, mamá, nada, algo está pasando. Y usted oyó al otro lado a su hijo llorar y le dice, mamá, ¿cómo sabía? No sé, pero yo sé. No lo entiendo, pero yo sé que algo te está pasando. Esa conexión es una conexión divina. Es una conexión que Dios dejó ahí, y esos son los dolores de las preñeces que siguen el resto de la vida, y aun cuando el hijo parta, esos dolores permanecen ahí si el hijo muere antes que la madre. Una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Claro, termina Simón de decir esto, María regresa a su casa con José, pasa el tiempo y María queda pensando en eso. Esta joven María queda pensando en eso que dijo Simón. El niño crece, a los 12 años se pone a predicar en el templo, la gente se asombra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Eh? Los sacerdotes, los
rabinos se asombran de lo que él dice y la sabiduría con la que él habla, pero ya después deja de salir en la escena y vuelve a salir cuando tiene 30 años. Y empieza a predicar, la gente lo persigue, la gente lo sigue, la gente quiere saber de él, son multitudes las que están ahí. ¡Wow! Yo soy muy favorecida. Todos dicen, la mamá de Jesús. ¡Qué bueno! La mamá de Jesús. Ay, María, qué bien, vistes, 5,000 personas, más de 5,000 personas, solo varones, estaban escuchando a tu hijo. Qué maravilloso, qué mamá más orgullosa debe sentirse usted. ¡Wow! ¿Vio, María, los milagros que ha hecho Jesús? ¡Wow, María! ¡Wow, maravilloso! Y tal vez ella pensando, una espada atravesará mi alma, ¿qué significa esto? Tal vez lo sabía, tal vez no lo sabía, pero sí estaba clara de que la misión de su hijo era extraordinaria, y por eso de una vida ordinaria Dios le había pasado a ella una vida extraordinaria. Y lo extraordinario no consistía en aliviarle la carga, lo extraordinario consistía en cómo iba a soportar ese golpe, esa espada que le iba a atravesar el corazón. Pasado el tiempo, Jesús viene y es apresado, entregado por uno de sus discípulos. Amigo, le decía, según los relatos bíblicos. Amigo, ¿a qué vienes? Jesús, que entrega su amor sin condición, es entregado por este hombre. Los demás salen huyendo, lo arrestan, lo azotan, lo mantienen con hambre, lo presentan a diferentes tribunales y lo llevan a la cruz. Y un hombre bueno, santo, perfecto, inmaculado, tiene que enfrentar el mayor de los sacrificios, el mayor de los dolores, para que usted y yo podamos hoy estar escuchando este mensaje, para que usted y yo, en la tranquilidad de nuestra silla, podamos escuchar todo ese dolor que pasó él, pero también que del dolor que pasó la joven María. En Juan 19, en el verso 23, una vez que se desarrolla el tiempo del sacrificio, el hermano Juan, discípulo amado, describe así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así hicieron los soldados. Y escuche lo que dice el verso 25: y estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Qué es estar junto a la cruz de Jesús? ¿Se ha puesto a pensar lo que es estar frente a la cruz de Jesús, estar ahí? A María se le había anticipado el dolor, el sufrimiento que iba a enfrentar con la crucifixión de su hijo. Todo ya lo sabía. Una espada le atravesará su alma. La imagen de María junto a la cruz solamente evoca sufrimiento de esta mujer, que si a esta mujer, sin yo estar ahí, sin preguntarle a ella, si le hubieran dicho: bajamos a ese hombre de ahí para ponerle a usted en la cruz, ella hubiera dicho que sí. Ella tal vez hubiera visto a su hijo donde estaba sufriendo y hubiera deseado cambiar el lugar por él. Yo hubiera deseado cambiar mi lugar por mi hijo, y lo estoy diciendo entendiendo la limitación y la diferencia de la explicación que estoy dando. O sea, que me sacaran a mí el diente, la muela, lo que fuera, aún sin anestesia, pero los ojitos que yo vi ahí, que me decían: ayúdame, sálvame, yo hubiera deseado estar ahí en lugar de él. Pero no se puede. Hay cosas que cada uno tiene que enfrentar por sí solo: la partida de un ser querido, la partida de su padre, de su madre, tal vez de un hijo, tal vez la traición de alguien,
Hay cosas que tenemos que enfrentar nosotros. Nadie las puede enfrentar por nosotros. Nadie puede pasar ese trago. Solo nosotros. Ese era el costoso amor de una mujer que se le llamó bienaventurada y favorecida. ¿Qué nos enseña estar frente a la cruz? Estar firmes y solidarios en momentos oscuros y los momentos más difíciles de la vida. ¿Junto a qué? Junto a los que nos aman, frente a la cruz de Jesús. Eso significa estar presentes en el dolor y el sufrimiento de los demás, ofreciendo consuelo, compasión, apoyo y reconociendo la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ahí estaba su madre, el discípulo amado, otras dos mujeres, pero quiero concentrarme en María, la joven María. Ahí estaba ella. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene que enfrentar algo porque tiene errores, porque ha pecado, porque ha cometido malas decisiones en la vida y la gente querida se aleja? La gente que te ama se aleja. Te equivocaste, pudiste haber traicionado a una persona, haber defraudado a alguien y se aleja la gente de ti. Y que en el caso impensable de todos, tu madre y tu padre se vayan, se alejen de ti por tus errores, por tus equivocaciones. Y diga, no puedo lidiar con esto. No puedo lidiar con un hombre que tiene ya 10, 20, 30, 40 años de estarse drogando. No puedo lidiar con esto, no puedo, tengo que alejarme. No puedo lidiar con esta mujer que sale en las noches a prostituirse. Yo no puedo lidiar con esto, dice la mamá, dice el papá, no puedo lidiar con esto. Esto no es para mí, no, esta carga pesa mucho. Esto es muy pesado para mí. Pero el Señor dice que aún que tu padre y tu madre te dejen, ahí con todo te recogeré. Y recoger no necesariamente es que te saque de la aflicción. Recoger puede ser que te lleve a su presencia y diga, ahora sí eres libre. Libre de tus decisiones, libre del dolor, libre del rechazo. Porque el Señor diga, ahora he decidido subirte a la barca conmigo. Y aun cuando seas rechazado, aun por tu misma madre, ahí te recogeré con todos los pedazos que han quedado, porque eres creación mía. Porque te hice, te formé, porque te amo. Y no puedes hacer nada para que te deje de amar. David escribe algo en el Salmo 27. A partir del verso 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Lo que el rey David está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios en medio de todo, Él es misericordioso. Y en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra deslealtad, Él es fiel y Él es leal. María, la joven María, anticipada bajo la profecía de todo lo que le iba a pasar. ¿Qué es lo que esa joven pudo haber pensado en ese momento en la cruz cuando estaba ahí? ¿Qué pensaría usted? Bienaventurada, me dijo, entre todas las mujeres. Bienaventurada.
María sabía lo que era Dios y lo que era la bienaventuranza de Dios. La bienaventuranza de Dios es un estatus. O sea, no importa que usted quede destrozada ahí, no importa cuánto va a sufrir, no importa todo lo que usted pase, pero al final usted está puesta dentro de mis planes en el reino de los cielos. Bienaventurado es decir, te voy a llevar hasta el final. Y si en ese proceso te caes en pedazos, te voy a recoger. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quiénes están cansados en esta noche? ¿Está cansado? ¿Está cansada? ¿Siente ya el peso que cada día viene y le agobia, le quiere aplastar? Y que mientras está saliendo de una se viene otra. Y cuando no está terminando se viene otro y otro y otro vendaval. Déjeme decirle que Dios no deja que vayamos más allá de lo que podemos resistir. ¿Quién lo dijo? José Garmendia. No, lo dijo Dios. Y si Dios lo dijo, es verdad. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y tenga la seguridad que aunque esté como Elías en una cueva llorando, creyendo que es el único que puede resolver las cosas, porque no hay nadie más, que pensaba Elías cuando habían más profetas, y él pensaba que yo era el único. Aunque estés en una cueva, el Señor va a acercarse ahí y va a venir con un silbo apacible y te va a decir: ¿dónde estás, Elías? Te va a tomar de la mano, aunque estés hecho pedazos, y te va a levantar. Y antes de que seas glorificado, el Señor va a venir y te va a dar en tu corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quiénes aman al Señor? El Señor les ama más. ¿Quiénes quieren ser leales al Señor? El Señor es totalmente leal. Hoy estoy predicando esto delante de ustedes por la gracia de Dios, porque así Él lo preparó en mi corazón. Pero estoy seguro que Dios ha venido preparando cada uno de sus corazones para que hoy ustedes se encuentren con el mensaje que necesita el corazón, que necesita el alma, no el mensaje que le gusta al oído a los que tienen comezón de oír, sino el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje dice así: en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién dice amén? ¿Dónde creen que está María? Y no la estoy poniendo en una posición que la ponen muchas personas como si fuera Dios. La estoy poniendo como la mujer que Dios dijo: favorecida, bienaventurada, bendita. Está junto con todos los santos que han sido llamados delante del Señor, gozándose y diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Y ahí está su papá, ahí está su mamá, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí está su mamá, ahí está su abuelito. Ahí está cada persona que se ha confesado hijo de Dios y que cree en Dios, porque el Señor dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón, serás salvo. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la esperanza, el consuelo, Señor, porque eres hermoso, Señor, porque no nos vienes con mentiras, Señor, no nos vienes con falsas esperanzas, nos dices realmente lo que pasa en nuestras vidas y cómo estás en nuestras vidas, Señor. Nos abrazas, nos sostienes, nos consuelas y nos dices que todo esto es pasajero. Ayúdanos, Señora, que nuestra fe
crea verdaderamente eso, que aquí, Señor, estamos de paso y que todo está siendo preparado para un día escucharte, amado Padre bueno, santo y perfecto. Escuchar esas hermosas palabras: venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. En el nombre de Jesús damos gracias por el mensaje de hoy, damos gracias por los corazones dispuestos y damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador, y que tú eres leal, Señor, y que tú eres fiel por siempre y para siempre, y porque para siempre son tus misericordias, Señor, y que todo lo que haces es perfecto, incuestionable, Señor, y nos ayuda para bien. Amén.